Hola Mariana, Hola, ¿qué tal? muy bien, qué alegría verte, qué I- buena onda. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Genial, hablemos de tu libro, tengo muchas expectativas. Eh, Dale. Quería contarte que, mira, he estado entrevistando a varios autores las últimas semanas y desde distintas ópticas Ujú, he estado mostrando cómo el propósito personal tiene una trascendencia en el mundo también. ujú. Y esto tú lo expusiste en tu título. Estoy hablando de gente del mundo de la astronomía, estoy hablando de gente del mundo de la psicología, gente que viene de distintas áreas, el emprendimiento, y cómo en realidad la misión de tu empresa, de tu vida, etcétera, tiene que estar alineada con un propósito más global, algo que, y tú lo ves en tu título, me llama mucho la atención. Estoy hablando con Mariana Matja, 10 Ma- pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta. Lo tenemos en busca libre para toda Latinoamérica. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Por favor, cuéntanos de ti. ¿Qué onda? ¿Cómo Bueno, nace este libro? ¿qué onda? Uy, es que esa pregunta me gusta mucho porque puede ser muy tramposa. O sea, el libro cómo nace como objeto o el libro cómo nace como proyecto. Y pienso que el libro nace cuando yo tenía como 7 u 8 años que empecé un club ecológico y, Esa es la Mariana, esa. Hay y un... claro, ahí hay una historia, digamos, larga de mi relación con este tema y del interés que empezó pues como en la infancia por el cuidado del planeta y por entender mejor mi participación en lo que tenía que ver con la salud del planeta, pues que en ese entonces, digamos, obviamente era una mirada pues más ingenua, era la mirada infantil, pues como de acercarme a este tema, de pensar en la basura que se veía en los bosques y de pensar en no tirar basura en la calle. Y bueno, en ese entonces me acuerdo que mi mamá me regaló un libro que se llamaba como 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el planeta, algo así. Y ese libro Ya. fue así como, porque claro, estaba con toda esta información sobre que lo que en este momento se conocía como el efecto invernadero, pues que ahora le decimos emergencia climática porque ha tomado estas proporciones, pero entonces el efecto invernadero, la lluvia ácida, sobre el uso de energía, el uso de agua, y a mí eso me abrió un mundo y me despertó también la necesidad de compartir eso con otra gente. En ese entonces yo tenía como una obsesión con tener carnets de clubs, del club de lectores de la revista yo no sé qué y el club yo no sé qué, y para mí fue como, ah, bueno, yo voy a tener un club, obviamente, y yo voy a hacer los carnets, y entonces hice los carnets del club, invité a mis amiguitos del barrio y del colegio que se sumaran y le di carnet a mi mamá y a mi familia y en fin. Y en ese entonces, sí, mi objetivo era como, bueno, yo estoy aprendiendo sobre esto, yo quiero que otras personas aprendan conmigo. Y a mí lo que me gusta mucho de eso es ahora verlo en retrospectiva y darme cuenta de que estoy haciendo lo mismo que mi yo El de... mismo... Sí, pues como que mi yo de 7 años tenía muy claro su objetivo en la vida y su objetivo en la vida era aprender sobre el planeta y sobre cómo cuidarlo y compartir su proceso de aprendizaje con otras personas. Y a eso me dedico yo en este momento, a pesar de que mi formación en la universidad no, digamos que no tiene una relación directa con lo que entendemos como sostenibilidad, pues yo no estudié ni ciencias ambientales, ni ingeniería ambiental, ni ninguna, ni biología, aunque tuve ganas de estudiar biología, aunque menos mal no estudié biología. eh, Terminé estudiando diseño y ahora para mí esa es una herramienta para hacer estos procesos de comunicación y digamos de educación colectiva y donde no me pongo yo como yo soy la que sabe estas cosas y entonces les voy a enseñar, sino que básicamente yo soy una persona que está aprendiendo y que quiere que otras personas se animen a aprender conmigo y quiero compartir todas las herramientas que he ido adquiriendo en estos años de interés con este tema para que facilite el proceso de otras personas de acercarse
pues a la, digamos, a esta labor urgente e importante de relacionarnos mejor con el planeta. Entonces el libro pues sale de ahí, sale de ese interés infantil con este tema y del proceso de estos años de convertir eso, pues que pasara de ser un proyecto personal a que se fuera convirtiendo en el eje de mi vida laboral y a convertir eso a través de herramientas que obtuve en la universidad y en mi trabajo como profesional, digamos, en el campo del diseño, en una herramienta física que pudiera ser una guía, un punto de partida para las personas que se quieren acercar a este tema. Hoy en día es un tema requete en boga, en el interés público. Y yo creo que libros como el tuyo acercan a los asuntos ambientales a tener una mayor conciencia y también una mayor preocupación e interés y hacerlo algo cercano. Eh, Respeto la gente que tiene tu visión en relación a ser un comunicador, como aquellos que son como, digamos, los maestros en los cuales pueden aprender, gente de la ciencia dura, pero hoy día son relevantes todos en realidad. Sí, yo creo que son diferentes maneras de abordar los temas y son todas Sí, necesarias, porque está como el mundo de la ciencia y de la academia, en donde se han generado pues, todas las observaciones y todos los datos que son esenciales para entender por qué estamos en crisis ecológica y por qué estamos en emergencia climática. Todo eso ha salido del mundo de la ciencia y de la academia. Pero ¿qué pasa? Que esos mundos son y han sido históricamente como muy lejanos al ciudadano de a pie, a la persona común y corriente. absolutamente. Sí, Entonces, claro, yo también entiendo que este interés es compartido por muchas personas, pero tal vez hay una barrera muy grande o ha habido, yo creo que cada vez esa barrera es menor, afortunadamente, pero ha habido una barrera muy grande para acceder a la información de cómo podemos actuar en torno a eso, ¿cierto? Porque si uno quiere encontrarse con esa información, básicamente se queda con los informes de yo no sé qué, que son los documentos en PDF de yo no sé cuántas páginas, escritos de una manera que es básicamente indigerible para el ciudadano común y que uno empieza a leer y dice como, uy, no, esto está muy denso, no, esto está muy difícil, esto seguramente no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Porque si está puesto en un lenguaje que es muy técnico, entonces uno siente, ah, bueno, no, esto no es para mí. Y, y parte de y mi ahí están los interés, pasos. Ahí están los 10 sí, pasos para salvar el mundo. Con esto podemos. Hagamos un poco de spoiler mañana, ¿te parece? ¿Buena onda? hagamos spoiler, Pero adelante. así, pero, pero poco, así. Poco. A ver, ¿tú tienes el libro ahí contigo? Espérame, lo tengo aquí al lado, ya dame un segundo. Dale. Vamos a hacer un poco de spoiler, muchachos, ¿les parece? Para saber cómo hacerlo. ¿Cómo acerca Mariana este Ahora sí, conocimiento científico al ciudadano a pie? Me gusta mucho esa expresión. Es para una expresión muy... mí, Mariana, tú estás en Colombia, sí, yo estoy en, en Chile y tus libros están en todo el mundo. mi libro se publicó, claro, está en todo el mundo gracias a Busca Libre. Gracias a Busca Libre, hoy te puedo decir, porque había gente que estaba preguntando y aprovecho de invitarlos a todos a conversar, a hacerle preguntas a Mariana respecto al libro y respecto a los temas que estamos tocando. Todos los libros de los cuales conversamos están disponibles para toda Latinoamérica, todo el mundo. Yo estuve viendo, Mariana, que tienes fans en España que se llevan tu libro y lo hemos despachado en Madrid, en Barcelona y en Toledo inclusive. Sí, sí, eso ha sido lindo, pues porque mucha gente me pregunta por qué mi libro se publicó en Chile y pues mi libro se publicó en Chile porque yo viví en Chile varios años y fue pues como una conexión ahí que surgió con otro libro que se estaba publicando con Planeta Chile, que diseñé yo, que es un libro que sacó una amiga, y bueno, ahí como que surgió la cosa y surgió la posibilidad de sacar el libro allá, y para mí fue como obvio, o sea, para mí Chile es como mi otra casa, como no voy a querer que mi libro esté allá. Qué Eh, buena onda.
Y también me pareció, hubo algo que me gustó mucho, bueno, es que hay muchas cosas que han pasado alrededor de mi libro que me han parecido muy particulares y muy simbólicas. El año pasado cuando fui pues como todo el proceso del lanzamiento del libro y de la presentación que fue en octubre, previo al estallido social, me quedé pensando mucho en algo simbólico de la existencia del libro y es que yo siento que digamos que mi vena activista a mí se me despertó mientras vivía en Chile, que fue cuando empecé a vivir sola, pues no sola, Vamos, sí, no vivía sola, sola, vivía con unos amigos, todos chilenos, pero claro, era vivir ya no en la casa de mi mamá, sino como tomar mis propias decisiones de consumo, entonces ahí empezaron a venir un montón de preguntas, mientras vivía en Chile fue que empecé a tomar decisiones de cambios en cosas relacionadas con el consumo y particularmente fue cuando decidí dejar de comer carne, que eso a mí me desbarató todo lo que daba por normal, porque claro, crecimos. hay un nuevo concepto ahora, eso que acabas de decir tú, como el hecho de dejar de comer carne para algunos. No, yo no digo que esto sea para todos, pero todos hoy día están cuestionándose los conceptos que antes eran normales. Sí. Un momento, a mí me encanta hacer este ejemplo, y perdona que interrumpa un No, poco, no, adelante. así aprovecho que tomes agua. Eh, hubo un momento que fumábamos en el avión, Ya. hubo un momento en que fumábamos en la clase, en la sala de clase, con alumnos. Please, la normalidad no significa que esté bien. Gente como Total. Mariana tiene a abrirnos los ojos para cuestionar aquellas cosas que nosotros creemos que son normales. Pero no es normal cuando daño a otro. Entonces, el cuestionamiento más grande hoy día en realidad es cuánto me quiero yo para saber qué me hace bien a mí y cómo puedo tomar las herramientas, en este caso de los libros de Mariana o los cuestionamientos que mucha gente hoy día está transmitiendo para poder mostrar una forma distinta, una forma más amable con uno mismo y con su entorno. Sí, comparto totalmente lo que dices con el tema de la normalidad, pues porque que algo sea normal no significa que sea bueno, ni que sea beneficioso, ni que esté enfocado en el bien común, ni siquiera significa que sea legal. O sea, y que sea legal Sí, tampoco claro. significa que sea bueno. O sea, como que tenemos muy mezclados esos conceptos, como normal igual a bueno, igual a legal, y no, esos son cosas que funcionan. Digamos que lo ideal sería que funcionaran en concordancia, pero que no necesariamente es así. O sea, normal era tener esclavos, normal, o Sí. sea, hay muchas cosas que son normales, que no están bien, que es necesario cuestionar. Y bueno, entonces volviendo pues como al tema de mi proceso en Chile, allá digamos que se empezaron a despertar muchas preguntas en torno a la normalidad, pues que porque fue necesario también, yo creo que es necesario como creo que eso tiene mucho que ver como también con el paso a la adultez, ¿cierto? Como con desprendernos de lo que consideramos normal por nuestra familia, por nuestro grupo de amigos, que para mí también vino con un cambio muy importante que fue empezar a vivir en otro país. Y, y desde ahí fue que yo me empecé a activar mucho y empecé a escribir más y empecé a aprender más y empecé a hacer trabajos de voluntaria online con diseño para apoyar con trabajos de diseño a organizaciones que estaban en Burkina Faso, en Tayikistán, en Guatemala. Entonces como que siento que mientras vivía en Chile tuve un punto de conexión muy fuerte con todo este proceso de cuestionamiento de la normalidad, de activación y de implicación en procesos de activismo. Y cuando estuve allá en octubre me gustó mucho sentir eso, o sea, como que pensé, tiene todo el sentido que el libro salga en Chile, porque es que acá fue donde empezó este proceso, o sea, como donde empezó de manera más oficial. Hablaba obviamente de mi club de infancia y eso fue obviamente también muy importante, pero siento que toda esta etapa ya adulta partió cuando yo estaba viviendo allá y por lo tanto me pareció muy bonito y muy simbólico que el libro saliera allá. Y luego, bueno, justo el último día, el último evento relacionado con presentación del libro que teníamos programado en Santiago, que era una firma de libros, ese día fue que ya escaló pues como todo el tema de las manifestaciones, que cerraron el metro, ese día fue que declararon estado de emergencia en la noche y fue como, no sé, yo en ese momento era como confusión total y
y nervios y miedo también, porque yo decía, ¿qué está pasando? Yo tenía el vuelo de regreso 3 días después, mi vuelo lo alcanzaron a cancelar, o sea, como una cosa de incertidumbre y de crisis muy fuerte. Y luego este año, pues estoy trabajando en otro libro, que este va a salir con Planeta, pero Planeta Colombia, y con toda la crisis del coronavirus y con la cuarentena y todo eso también se aplazó la publicación y estaba hablando una vez con una amiga en Instagram y le decía, qué loco porque mis libros como que atraen la crisis y me dijo como no, tu libro tiene todo que ver con la crisis y luego también lo vi por ahí, me gustó, o sea, me pareció simbólicamente bonito que un libro en el que estoy tratando de hacer accesible información sobre una crisis global encuentre su relación con otras crisis que son manifestaciones de esa crisis global. No estoy diciendo que me parezca genial que esas crisis están sucediendo, por supuesto, sino que creo que simbólicamente también, pues sí, como que trae mucho porque finalmente lo que yo estoy tratando de hacer con ese libro es como sacudir a las personas que lo leen y decir, lo que estamos viviendo es la crisis ya, o sea, no es una crisis que va a llegar, no es algo que viene dentro de 50 años, la estamos viviendo ahora, es compleja, es difícil y es necesario hacernos cargo ahora mismo. Absolutamente. Y estoy viendo que en tu Instagram, miren, Mariana, ahí está. Me puedo hacer parte del club de fans. Abajo. Voy a hacerme parte del club Animal de Isla. Sí. Y con eso va a llegar mi carnet. Te va a llegar un carnet imaginario, sí, te lo... Imaginario. Está bien, está bueno. Cuéntanos Veo, un poco, Mariana, qué hay acá. Que si yo me hago parte del club, qué hay en el libro. Ojémosle un poquito así, a ver, muéstralo ahora. vale, bueno, el libro Eso. lo ilustré yo y lo diseñé yo, lo cual me hace sentir doblemente orgullosa del resultado porque es un libro que me gusta mucho. Necesito decirlo, estoy muy orgullosa de cómo quedó mi libro. Y uno de los objetivos que tenía con el libro también era, porque es algo que he visto que es, o sea, siento que una fortaleza que ha tenido mi trabajo de difusión de estos temas ha tenido que ver con el asunto visual, ¿cierto? Con los elementos gráficos y la manera en la que lo comparto y que visualmente se siente accesible también. Sí. Eh, Es y muy lindo tu Instagram. Gracias. Y quería que eso se viera en el libro también y que fuera un libro que dieran ganas de ojear, que dieran ganas de interactuar con él y pues incluso el libro tiene páginas, partes en las que invita a las personas, como esta, que es una de mis favoritas, que es una lista de mis motivos para querer cuidar el planeta y acá invita a las personas a que haga una lista de sus propios motivos para cuidar al planeta. Y esto pues está acompañado pues de páginas también como de puro texto, como cualquier libro, pero también de elementos gráficos que ayudan a entender conceptos relacionados con la sostenibilidad, de frases y de destacados de texto que considero que es importante tener ahí como recordatorios, sí, pues como más destacados. Y, y el principal spoiler del libro, que ni siquiera es un spoiler, porque cualquier persona que lea la tapa de atrás o que conozca un poquito más de cerca mi trabajo ya lo sabe, y es que si bien el libro se llama 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, realmente el libro sí son 10 pasos, pero no son 10 pasos como uno se los esperaría. No es un libro de instrucciones tipo deja de usar bolsas de plástico o muévete más en bicicleta, aunque esas cosas se abordan en el libro porque esas cosas son importantes también. Los pasos realmente están enfocados como a entender unas capas un poco más abstractas y un poco más complejas de nuestra relación con esta crisis. Entonces, uno de los pasos, por ejemplo, es, a ver, ¿cuál me Dale, encuentro eso. acá primero? Muéstranos un paso, uno. Un paso.
este, que es una de mis partes favoritas del libro. Es el paso 3, Ya, que dice, y el paso consiste en aceptar que tenemos un problema, o mejor dicho, una red de problemas. ¿Y por qué ese es un paso esencial? Porque la única manera de no generar cambios es entender que hay algo que es necesario cambiar, ¿cierto? Es sí, como paso básico, pero si no queremos hacer frente al tipo de crisis que estamos enfrentando, difícilmente vamos a poder generar el tipo de cambios colectivos que nacen también en lo individual que se requieren para salir de esta crisis. Entonces, ese paso, digo que es uno de mis favoritos del libro también porque quedé muy contenta con el resultado, porque siento que ahí pude condensar de una manera sencilla, sin aguar la realidad, de expresar como la complejidad de esta crisis, ¿cierto? De todos los nodos que tiene, de la relación que tiene con múltiples cosas que tienen que ver con nuestros hábitos cotidianos, pero que además tienen que ver con decisiones políticas, que tienen que ver con modelo económico, y que esto no es tan sencillo simplemente como decir, ay, sí, cambia la marca de producto que compras, sino entender que esto entra dentro de una red de múltiples cosas de las que formamos parte y que por lo tanto es necesaria una mirada crítica al sistema, ¿cierto? Una mirada crítica sistémica que no se quede solamente en este pedacito de aquí, sino que podamos, digamos, navegar con cierta comodidad entre la importancia de enfocarnos en las partes para ver cuáles cosas podemos ir abordando sin perder de vista el todo, que es un problema sistémico y de fondo que sí, que al que no se le puede dejar de prestar atención. Y en ese paso, por ejemplo, hay una parte que también me gusta mucho, que es este gráfico, ok, que es un gráfico en el que se muestran algunas conexiones de las diversas facetas de esta crisis. Entonces, se muestra cómo se conecta, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles con los conflictos bélicos, y esto con más presupuesto a guerra y armamento y menos a conservación y educación y cultura, y esto con la educación fragmentada. Entonces, sí, o sea, digamos que mi objetivo con el libro y en general el objetivo con mi trabajo y el que siento que ha sido y sigue siendo mi principal desafío es encontrar un equilibrio dinámico entre tomar información que es muy compleja y muy densa de este mundo académico y científico, estos reportes que la mayoría de la gente no quiere leer comprensiblemente porque son muy densos, y, digamos, traducirlo a un lenguaje que sea visualmente más digerible, que sea más, que se sienta más cercano al, al ciudadano de a pie, a personas que como yo, digamos, son pues, personas comunes y corrientes, eh, sin aguar la información, sin que esto se convierta simplemente en una cosa como de, ay, sí, esto lo vamos a resolver dejando de usar bolsas de plástico, porque claramente no lo vamos a resolver solo dejando de usar bolsas de plástico. estamos hablando de tu libro, Mariana, 10 pasos para salvar el planeta. Hoy día lo tenemos en busca libre para despacharlo a todo el mundo. Está con 35% de descuento y hay partes que me llaman mucho la atención porque, y me gustaría tu reflexión al respecto, que tiene que ver por qué el salvar el planeta alinea mi cabeza y mi corazón. Vale. ¿Vale? Eh, Porque ahora estamos hablando de una construcción hacia afuera, de sí. una cooperación, si quieres. Pero hay algo, hay una relación ahí, muy profunda, que tiene que ver con nuestro propósito. Y eso me gustaría saber tu opinión y cómo lo abordas. Para mí, ese tema de alinear la cabeza y el corazón es de hecho esencial. Me he dado cuenta de que es central ha sido central en mi propio proceso y ha sido también parte importante de lo que he querido promover a través de mi trabajo y pues en particular a través del libro. Y digamos que con cabeza y corazón a lo que me refiero es pues haciendo una simplificación obviamente de lo que eso significa, pero con cabeza tenemos como todos los datos, toda la parte racional, la información, Sí, pero la importancia de reconocer que tener información no es suficiente. O sea, es importante, pero no es suficiente. Información sobre la crisis que estamos viviendo tenemos hace décadas, literalmente. De hecho, hace más. O sea,
las primeras advertencias relacionadas con cambio climático las hizo, pues, o que estén registradas, las hizo Humboldt. O sea, eso no es de ni de los años 80, eso es de hace muchísimo más tiempo. Pero tener información sola no es suficiente, porque es que los humanos, aunque no nos guste reconocerlo y aunque nos guste creer que somos animales racionales y todo el tiempo estemos como con todo este cuento de, ay, sí, lo que nos diferencia de los otros animales es la razón, que igual eso da para otra conversación, eso es falso, pero eso da para otra conversación. Pero Sí, queremos pensar que somos como animales racionales y que respondemos es a la razón y que todo lo hacemos a través de la razón y de la información y que es racional. Nosotros somos animales emocionales y lo que hacemos es responder a las cosas que nos pasan primero emocionalmente y luego racionalizamos nuestras reacciones. Y esas, digamos que hay una desconexión que me parece a mí muy problemática y muy central al tema de nuestra huella en el planeta, y es la desconexión con reconocer esas emociones, ¿cierto? Y con entender la conexión entre la información y qué nos genera a nosotros emocionalmente. Porque, por ejemplo, digamos con el tema del consumo de carne, que es un tema obviamente que levanta muchas ampollas, que a mucha gente le resulta supremamente incómodo, pero pues que a estas alturas está clarísimo, o sea, lo viene advirtiendo la ONU como desde 2006, creo que fue que sacó el primer reporte de la larga sombra del ganado, del impacto ambiental de la ganadería. Luego el año pasado sacó el panel intergubernamental de cambio climático un reporte en el que urge a la humanidad a repensar la manera en la que se alimenta, porque no es posible que sigamos sosteniendo el consumo desbordado que tenemos los humanos de productos de origen animal. Pero esa información está ahí, ¿cierto? Es información solamente. Si eso no lo conectamos con y no nos preguntamos qué pasa, eso que nos genera, es muy difícil generar acciones en torno a eso. ¿Y qué pasa? Que se nos están metiendo con la comida nada más y nada menos. Y la comida es un acto profundamente emocional que tiene que ver con nuestros lazos familiares, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra percepción de salud, de bienestar, de placer, de disfrute. Entonces es una cosa que no solamente pasa por tener información y porque nos digan la ganadería es súper problemática porque esto y lo otro, o esto tiene todos estos problemas éticos por el trato a los animales. Eso es información. Pero si no somos capaces de traer eso a nuestra vida cotidiana y entender eso cómo se relaciona con nosotros y cómo se relaciona con nuestras reacciones a las cosas y con la manera en la que percibimos nuestra vida, pues es básicamente imposible que generemos cambios. Entonces, esa invitación como a alinear la cabeza y el corazón es precisamente por eso, es cómo hacemos para tener la información, porque la necesitamos, pero además pasarla, digamos, por ese otro canal, que no se quede solamente en la cabeza almacenada, sino cómo la traemos y entendemos que tiene que ver con cada uno de nosotros, que nos afecta en niveles que van más allá de simplemente entender esa información, que van a afectar la manera en la que nos relacionamos con el mundo, con otras personas, con otros animales, con nosotros mismos, y eso va a generar incomodidad y va a generar miedo y va a generar incertidumbre, pero también va a generar satisfacción y va a generar bienestar y va a generar otros tipos de amor que no conocíamos antes. Y si digamos, pues para mí yo creo que si logramos hacer esa conexión es donde como que yo creo que ahí está el sweet spot, pues como que ahí es donde podemos encontrar la manera en la que como individuos podemos entender cómo nuestras acciones cotidianas se conectan con unos procesos que son colectivos y que luego van generando estos cambios sistémicos. Y creo que eso necesariamente pasa por ahí, por esa conexión. este, esta conversación, este resumen, me gusta colocarlo de la siguiente manera. Mira, te quiero compartir un concepto. El aldeano con iPhone. Yo creo, y ya un conjunto de gente la cual comparten tus ideas, en que ahora va a comenzar un nuevo estilo de humanidad, que va a ser un aldeano, un hombre casi tribal, pero me gusta más como el aldeano, en realidad como el que tiene una huerta en su casa, el que tiene una vestimenta no tan citadina, en el cual tiene hábitos de día un poco más
conectados con la naturaleza y con la preservación de ella, por eso el concepto aldeano. Y con iPhone porque la tecnología va a seguir con nosotros y nos va a acompañar y nos va a permitir poder instrumentalizar y las formas en las cuales vivimos para hacerlo de manera más óptima y poder ir dejando las maneras más sucias, más contaminantes, más agresivas con el medio ambiente y con nosotros mismos también. Sí, yo creo que, o sea, el tema de la tecnología es obviamente muy importante y lo que nos ha permitido, pues lo que nos han permitido las herramientas tecnológicas, el solo hecho, pues el estar teniendo esta conversación por este medio, en esta situación, en este momento, creo que es muy interesante y creo que, de nuevo, igual como todas las otras cosas, también es algo que vale la pena cuestionar, porque si bien concuerdo en la importancia de la tecnología como, digamos, acompañamiento a estos procesos y como una herramienta que podemos usar, creo que también tiene, pues cuando confiamos demasiado en las herramientas y se nos olvida que los inteligentes tenemos que ser nosotros, se No, empieza a volver claro, una ahí, cosa, claro, sí, se empieza a volver una cosa problemática y digamos que en el mundo de la, o sea, en las conversaciones en torno a nuestra huella ambiental o a la crisis ecológica o a la emergencia climática, también hay una cierta tendencia muy problemática, pues que no es, yo sé que no es lo que tú estabas diciendo, pero aprovecho para traerlo a la conversación, pero hay una tendencia muy problemática a pensar que la tecnología lo va a resolver. Y hay mucha gente que es como, bueno, no, yo no tengo que hacer nada porque igual, no sé, va a aparecer Elon Musk con alguna solución o quién sabe qué están haciendo en Silicon Valley que va a resolver esto. Es como, no, empezando no, porque no, para claro, tener tecnología, que esto es algo que normalmente no consideramos, para tener tecnología necesitamos la naturaleza funcionando de manera saludable, porque es que cada partícula de cada componente que tienen los aparatos a través de los cuales nos estamos comunicando vienen de la naturaleza, vienen de minería, necesitan extracción de agua, necesitan energía, necesitan extracción de petróleo para desarrollar los polímeros y los plásticos con los que están hechos, y eso se nos olvida. Entonces también, o sea, no podemos confiar tampoco en una tecnología sin límites, en un planeta que tiene límites, y creo que en esa comprensión de los límites es muy interesante integrar a la tecnología también, porque claro, la tecnología en este momento es una gran aliada y hasta dónde la podemos entender como una aliada y desde dónde, digamos, se vuelve también parte del problema sistémico que hay de fondo, o sea, cómo la podemos usar también de una manera crítica y de una manera en la que no la integremos como a ese discurso problemático de la normalidad y esto es lo normal, sino de, bueno, listo, esta es una herramienta, ¿cómo puede ser aliada en este proceso de transformación? absolutamente, tiene que ser un aliado y que permita poder crear más de este tipo de instancias. ¿Te parece, Mariana, que lea un par de comentarios a ver, para que la gente nos haga preguntas Sí, y claro, algunas cosas que tenemos? claro. A ver, un comentario aquí dice, me encantó tu libro, me lo gané en un concurso y venía autografiado. Qué bien. Qué suerte, la Jennycita. Una pregunta acá tenemos, ¿cómo entender la post-pandemia en términos ambientales y reales? Voy a leer otras más. Dale. ¿Voy respondiendo a esa o espero a las otras preguntas y las voy abordando? Leo dos más y luego todas juntas, ¿te parece? Dale. Em, muchos corazones. Luego hay un comentario que dice, la sustentabilidad empieza en nuestra forma de alimentarnos. Hay gente que felicita tu trabajo. Gente nos pregunta que está en Francia y si hacemos envíos hasta Francia. La respuesta es sí. Enviamos el libro de Mariana hasta Francia. Otra niña que se llama Adriana nos dice que linda tu iniciativa. Yo como ingeniera ambiental considero que es importante poder hacer divulgación para el cuidado responsable del planeta. Quedémonos ahí por mientras, ¿vale? Vale. Pues a ver, con respecto a cómo pensar en la pospandemia en términos ambientales, Sí, tremenda. tremenda pregunta. Te la dejo a ti.
A ver, ¿por dónde me iría? Yo creo que hay algo importante a considerar ahí, varias cosas. La primera es entender que la crisis que estamos viviendo por la pandemia no es una crisis separada de la crisis ecológica, es un pedacito de la crisis ecológica. O sea, esto se convirtió en una pandemia por cosas que están profundamente relacionadas con la crisis ecológica, por la deforestación, por la explotación de terrenos, por el terrible trato que tenemos con los animales, porque todo esto tiene que ver con consumo de animales, con mercados de animales silvestres, con la destrucción de ecosistemas que están haciendo que nos acerquemos de maneras más peligrosas a entornos que son cada vez más frágiles también, porque cada vez son menos biodiversos y por lo tanto son menos resilientes a la aparición de enfermedades, porque los virus forman parte de los ecosistemas, o sea, los virus no son unos enviados malvados de otro planeta, o sea, ellos existen acá, como existen las bacterias de nuestra microbiota intestinal y son necesarias para nosotros, o sea, ellos forman parte de los ecosistemas. El problema es cuando se convierten en una amenaza y se convierten en una amenaza porque se salen de equilibrio. Y cuando nosotros estamos tratando al planeta como un banco de recursos y estamos sacando todo de su equilibrio, pues nos estamos haciendo más vulnerables a la aparición de virus que, digamos, metidos en sus ecosistemas balanceados no serían problemáticos para nosotros, pero que como los estamos sacando de sus proporciones, pues se vuelven problemas. Entonces, creo que lo primero es entender que esta crisis que estamos viviendo está completa, o sea, es un pedacito de la crisis ecológica, no es una cosa aislada. Otra cosa importante para mencionar de eso es que yo creo que esta situación está evidenciando muchos problemas de fondo del modelo que tenemos, de los modelos políticos, económicos que tiene pues gran parte del mundo. Y en ese sentido creo que para quienes en esta situación nos podemos dar el lujo de tener una casa y acceso a alimentación, que es algo que muchas personas no pueden tener en este momento, tenemos también la responsabilidad de hacer como una reflexión y una observación crítica a lo que está pasando y de entender de dónde vienen estas injusticias y cómo estamos participando en ellas y cómo podemos también a partir de nuestros actos cotidianos individuales, de nuestra participación política, que participación política no es solamente ir a votar, sino nuestra implicación con procesos ciudadanos también todo el tiempo, cómo podemos transformar un sistema que está permitiendo que esta situación pues como que presente los niveles de injusticia que está presentando y cómo podemos dejar de participar y dejar de fomentar una lógica que está basada en el crecimiento infinito y que lo único que va a hacer es seguir reproduciendo problemas como este y posiblemente cada vez peores, porque si salimos de la cuarentena y salimos de esta situación de pandemia para seguir haciendo lo mismo, lo que se considera normal, volviendo al normal, lo único que Sí. vamos a hacer es traernos otra pandemia más adelante, porque es que pandemias, o sea, amenaza de pandemia hay en cualquier parte en la que estemos sacando de equilibrio lo que en la naturaleza no manipulada por los seres humanos se mantiene en equilibrio precisamente por la biodiversidad. Eh, Pero qué frase, esa podríamos colocarla así, escribir. Amenaza de pandemia hay en cualquier lugar donde haya desequilibrio. El humano es el que produce ese desequilibrio, así es. absolutamente. Entonces, Es por interno, ¿vale? Para que la tengamos en tiempo. Próximo libro, parta así. entonces, aparte de eso, lo otro que mencionaría con respecto al mundo post pandemia en términos ambientales es que no nos creamos el cuento de que esto está trayendo un beneficio ambiental. Hay mucha gente, o sea, como con todas estas noticias de los animales que están saliendo de los entornos en los que los hemos estado encerrando cada vez más, o las caídas drásticas en la contaminación del aire. Eh, pues claro, esas son, digamos, buenas noticias si las vemos como Sí, cosas claro. aisladas y que baje la contaminación obviamente es deseable, además es beneficioso en términos de recuperación en torno a los pacientes que están contagiados con COVID-19,
Pero es necesario entender que ahí de fondo hay muchas otras cosas que están pasando y que una caída en la contaminación que dura lo que dura la cuarentena no es la solución a la crisis que estamos viviendo. O sea, la solución a esta crisis no puede ser, no es y no va a ser y no podría ser una pandemia, porque lo que necesitamos es precisamente salir de esta lógica y de lo que hemos considerado normal para dejar de funcionar de una manera que nos ponga en constante conflicto con el único planeta que es capaz de sostenernos, que es que en esto nunca es suficiente el énfasis. O sea, por mucha exploración espacial que hemos hecho hasta ahora, hasta donde tenemos noticia, el único planeta en el que hay vida es este, y este es el único planeta que es capaz de sostenernos. Si nosotros seguimos soñando con que nos vamos a ir a colonizar Marte, para hacer eso necesitamos recursos que están en la Tierra. Entonces, incluso para hacer exploración espacial necesitamos un planeta sano. Entonces, creo que eso pues es necesario hacer un reconocimiento del lugar, además maravilloso e increíble en el que vivimos y de cómo necesitamos funcionar con las lógicas de este planeta para no seguir poniéndolo y poniéndonos en peligro. Entonces, en términos ambientales, ahora sí, en síntesis del mundo post pandemia, la verdad es que yo no me aventuraría a hacer ninguna afirmación eh, porque nos estamos encontrando de frente a esta situación como con la incertidumbre. Hay mucha gente que está haciendo proyecciones de hasta cuándo se tiene que extender pues como estas políticas de distanciamiento físico, pero igual hay muchas variables que entran ahí, que si se aparece una vacuna, que si no, que si... O sea, yo creo que en este momento decir el mundo post pandemia va a ser así, mm, pues es nada más una especulación. A mí lo que más me interesa es pensar cómo es el mundo en este momento. Y el mundo en este momento es un mundo que está en crisis por una cosa que hubiera sido posible prevenir si no estuviéramos existiendo pensando que podemos crecer infinitamente y creyendo que podemos acumular infinitamente y creyendo que estamos solos en el planeta y que no hay miles de millones de otros seres que lo conforman junto a nosotros. Entonces creo que para mí lo interesante no es tanto qué viene, sino en dónde estamos y qué podemos hacer con esta observación de la realidad que estamos viviendo en este momento y cómo lo que está pasando nos está señalando también unas posibilidades de reflexión, de cambio y una urgencia de cambio también por todo lo que está evidenciando, no solo en términos de nuestra relación con el planeta y con las otras especies, sino de las mismas injusticias que se están haciendo mucho más evidentes en esta situación y que existen dentro de la misma humanidad. Y no me acuerdo si había otra pregunta. Me emocioné mucho con esa. Está buenísimo, sí, de eso se trata. Puedes tener tu visión, un poco acercar. Eh, Te agradezco mucho, Mariana, el momento, la instancia. Estoy seguro y voy a mandar un mailing con tu libro para que podamos repartirlo a toda Latinoamérica, a todo el mundo. En realidad, la gente se pueda enterar de esta manera que tiene que ver con alinear la cabeza y el corazón en relación a un entorno, en relación a algo más grande que nosotros mismos. Así es. Creo que invita mucho la reflexión y con datos entretenidos, lindo ilustrado también. Gracias. Gracias a, a tu voz y por a la gente también. Les agradecemos los corazones que nos envían. Hay muchos que dicen yo quiero comprarlo. Bueno, ya saben, está en busca libre, lo despachamos a todo el mundo. Nosotros seguimos trabajando. Ahí a México también ahora acaban de colocar. Podamos hacer más cosas juntos, Mariana. Creo que es muy interesante tu voz. Está muy lindo tu Instagram y el club que tienes también. Yo desde ahora me voy a hacer club de fans de animales de isla. Mira, aquí lo que encontré. También ando un poco masticando estos conceptos, hablando de estos conceptos desde la perspectiva del movimiento, del ejercicio, de cómo el autocuidado también nos ayuda a reflexionar, a ser parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Claro, Eh, total. Sí, además ¿Cómo que puede?
Además que el tema del autocuidado, o sea, si uno lo mira de manera integral, realmente necesariamente incluye el cuidado al entorno que uno habita y al entorno del que uno Absol- forma parte. sí. Mariana, muchas gracias por recibirnos. Te voy a contactar de nuevo. Vale, Así que, dale, después hacemos otra, quizás en un segundo libro. eso espero. O antes, ojalá mucho antes. Hey, ¿Dale? muchas gracias por la invitación. A ti, Mariana, muchas gracias. Y saludos a todos, que tengan una muy linda tarde. Bueno, chao y gracias a todas las personas que se sumaron. Que estén bien. Adiós.